La semana pasada pudieron ver que la ley moral de Dios, que está resumida en los 10 mandamientos, obligaba tanto a los incrédulos como a los creyentes. Y habiendo establecido ese hecho, ahora en el párrafo 6 se nos explica de una manera más amplia la utilidad que tiene la ley moral de Dios. Y además hace algunas aclaraciones importantes en referencia a la relación que tiene con el creyente. Un título apropiado para el párrafo 6, capítulo 19, que nos toca estudiar el día de hoy, podría ser los usos de la ley. Los usos de la ley. Si tienes tu confesión a la mano, vamos a leerlo juntos. Capítulo 19, párrafo 6, dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la predicación de su obediencia. Y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto a que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguno hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. En primer lugar, tenemos en nuestro párrafo una aclaración. Dice la primera parte de nuestro párrafo: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. Los creyentes verdaderos no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. ¿Qué es lo que quiere decir que los cristianos ya no están bajo la ley como un pacto de obras? Cuando hablamos de un pacto de obras, nos estamos refiriendo a un contrato que Dios mismo impone al hombre, en el que Él demanda la obediencia a su ley a cambio de la vida eterna. Como fue el caso de Adán en el principio, recordemos que Adán sí estaba en un pacto de obras, con el que si él obedecía perfectamente la ley de Dios, él podía llegar a alcanzar una mayor perfección. Pero si desobedecía esta, él iba a ser condenado a muerte. Un pacto de obras se puede resumir con la frase: haz esto y vivirás. Pero si no lo haces, ciertamente o de cierto, morirás. Pero después de que pecó Adán, quebrantando el primer pacto de obras, ya no es posible para ningún ser humano el poder ganar la vida eterna por medio de guardar la ley de Dios. Más bien, por el contrario, ahora la ley nos condena por haberla quebrantado. Pero Cristo no solo nos libró de la condenación y de las consecuencias nos libró de las consecuencias de haber quebrantado la ley de Dios. Cristo, como nuestro representante, también obedeció perfectamente la ley como un pacto de obras y ganó la vida eterna y la justificación para nosotros. Aquel que trata de obtener su justificación por sus propias obras, no solamente se va a topar con pared diariamente por su incapacidad, sino que a su vez está despreciando continuamente la perfecta obra del Señor Jesucristo.
Es por eso que el creyente verdadero, el que tiene verdadera confianza en el mediador, ya no está bajo la ley como un pacto de obras, porque Cristo recibió nuestra maldición y Cristo ganó también la vida eterna al obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar. Como se explicó en una prédica reciente que dio un hermano aquí en esta iglesia, el cristiano ya no está casado con la ley, ya no está en un pacto con ella. Antes estábamos bajo su dominio y exigía de nosotros una obediencia perfecta y al menor pecado nos condenaba y demandaba un castigo. Pero ahora nosotros estamos en un mejor pacto por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y estando en Cristo, quien cumplió las demandas de la ley, ahora hemos sido librados de las maldiciones de la ley. De manera que la ley ya no puede condenarnos y tampoco necesitamos obedecer la ley para alcanzar la justificación delante de Dios y la vida eterna, como fue el caso de Adán en un principio, porque Cristo ya lo hizo en nuestro lugar, así como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 39. Dice: ¿y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados? En él es justificado todo aquel que cree. Y en este mismo sentido es que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Básicamente lo que ahora el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que debido a que ya han sido librados de la ley con un pacto de la ley como un pacto de obras, es decir, de su maldición y de sus exigencias para ganar la vida eterna, y ahora han recibido la gracia que es en Cristo Jesús, ahora el pecado ya no los va a dominar. En otras palabras, solamente por la gracia de Cristo que ha hecho en nosotros, que ha hecho por nosotros y en nosotros, es que ahora nosotros podemos tener nuestros corazones inclinados para obedecer sus mandamientos y vivir en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, ya no estamos dominados por el pecado. Pero aunque hemos sido librados de la ley como un pacto de obras, esto no quiere decir que ya no estamos obligados a obedecer la ley como una regla de vida. Ya no estamos obligados, no significa que no estamos obligados a obedecer la ley como una regla de vida. El cristiano no ha sido libre de la condenación de la ley solamente para ahora vivir impíamente. De hecho, como vamos a ver ahora, la ley sigue teniendo usos para el creyente. Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, cuando dice: sabemos que la ley es buena cuando uno la usa legítimamente. Sabemos que la ley es buena cuando uno la usa legítimamente. Así que nuestro segundo punto es que la ley moral de Dios sigue siendo útil para los creyentes e incluso también sigue siendo útil para los incrédulos. Si me acompaña, sigue diciendo nuestra confesión. Dice: sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y les obliga a andar en conformidad con ella. El primer uso de la ley que estamos observando, que menciona nuestra confesión de fe, es que la ley permanece y sigue siendo una regla de vida. La ley sigue siendo una regla de vida. A este se le llama también de forma técnica el uso normativo de la ley. Como creyentes estamos llamados a agradar a Dios y a imitar al Señor Jesucristo. Y por medio de la ley aprendemos qué es lo que le agrada a nuestro Dios. Como se dijo la semana pasada, la ley son los rieles del tren que guían el camino por donde debemos andar. Aunque la ley no nos da el poder para obedecerla, pero si no tuviéramos esos rieles, podríamos irnos hacia cualquier parte.
De la misma forma, la ley de Dios nos guía por el camino de la santidad. O podemos poner la analogía, podemos hacer una analogía con un salmo en el cual habla de la palabra de Dios, pero ahora tomando la ley de Dios. Y podríamos decir que la ley de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El salmista en el Salmo 119, versículo 4 al 6 dice: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. El salmista anhelaba fervientemente agradar a Dios al guardar sus mandamientos. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y si nosotros deseamos verdaderamente crecer en nuestra santificación, también debemos de crecer en nuestro entendimiento con respecto a la palabra de Dios y hablando particularmente a su ley. Debemos estudiar la palabra, debemos meditar y orar en ella y obedecerla con la ayuda y dependencia del Espíritu Santo. Ese sería, en resumen, el primer uso de la ley. El segundo uso de la ley que menciona la confesión de fe es que la ley nos dirige a Cristo. El nombre técnico de este uso es el uso pedagógico de la ley. El uso pedagógico de la ley. Así lo dice nuestra confesión después del número 2, si la tienes a la mano, dice: le revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Entonces ahora vemos, la ley no solamente nos revela lo que es agradable, como lo hemos dicho en la parte 1, delante de Dios. No solamente nos revela lo que es agradable delante de nuestro Dios, sino además la ley nos puede mostrar o nos muestra nuestra propia pecaminosidad. Por la gracia de Dios, los creyentes decíamos que ya no estamos esclavizados al pecado. Hemos sido liberados por el poder transformador del Espíritu Santo, que nos ha cambiado nuestros corazones y ahora los inclina para que nosotros anhelemos y deseemos obedecer la ley de Dios. Sin embargo, sabemos que todavía quedan muchos residuos de pecado en nuestros corazones, y estos residuos se hacen más evidentes cuando nosotros los podemos ver a la luz de la ley de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 7, versículo 7, el apóstol Pablo también nos dice: pero no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. En la medida que nosotros vamos profundizando en el conocimiento de la ley moral de Dios, podemos ver cada vez más y más claramente nuestros propios pecados, nuestras fallas, la misma falta de conformidad a la imagen del Señor Jesucristo. Es por eso que la ley es considerada como un espejo donde nosotros podemos todavía ver el pecado que todavía mora en nosotros. Y esta ilustración del espejo lo sabemos que es tomada del libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 23 al 25. Santiago lo dice de la siguiente manera, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces vemos que la ley nos muestra la necesidad que tenemos de seguir siendo continuamente santificados, amando la palabra de Dios, aborreciendo cada vez más el pecado. El espejo de la ley y el Espíritu Santo, ambos nos producen una cada vez más convicción de pecado en nosotros. La ley además nos mantiene humildes. ¿Por qué? Porque nos recuerda constantemente que estamos lejos, muy lejos de cumplir perfectamente la ley de Dios. Y nos lleva a aborrecer además nuestro pecado. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero como cristianos cuando como cristianos nosotros miramos la ley de Dios y nuestros pecados, no solamente deberíamos quedarnos ahí en esas palabras del apóstol Pablo, ciertamente miserable de nosotros, pero también deberíamos de decir juntamente con el apóstol, mas gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La ley nos muestra la necesidad que tenemos del Señor Jesús, nos lleva a adorarle y agradecerle más por tan grande obra de redención. Él vivió perfectamente delante del Padre para justificarnos y redimirnos de la maldición de la ley. Y en este sentido también la ley es de utilidad para el incrédulo. Sabemos que es por medio de la ley que el incrédulo es llevado al pecado, es convencido del pecado por el Espíritu de Dios por medio de la ley. Y a su vez también le muestra su incapacidad para poder alcanzar la demanda de perfección que le demanda la ley. Y eso hace que el pecador tenga la necesidad de voltear a buscar al Salvador, esto es, a Cristo. Eso sería con respecto al segundo uso de la ley. El tercer uso de la ley que menciona la confesión dice que restringe el pecado. El tercer uso de la ley restringe el pecado. Dice la confesión y nos podemos ir al punto 3 para leer de ahí en adelante. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto a que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que puede esperar por el cumplimiento de la misma. Entonces, en el tercer uso de la ley, nos sirve como una barrera a los cristianos, a los verdaderos cristianos, para evitar la corrupción, para evitar que nos vayamos hacia una corrupción. Y nos va a restringir en 4 maneras. Número 1, las maneras en que nos puede restringir de nuestro pecado. En primer lugar, porque la ley prohíbe el pecado en sí mismo. El hecho de saber que Dios es el autor de la ley y que en su ley nos prohíbe ciertas acciones y conductas, llevan al cristiano o nos llevan a cada uno de nosotros a refrenar nuestros pasos para ir en el camino del mal. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Todo genuino cristiano, todo aquel que ha sido verdaderamente regenerado por el Espíritu de Dios, que ha sido hecho una nueva criatura, no quiere de ninguna manera ofender a su Dios. Número 2. En segundo lugar,
por medio de recordarnos lo que nuestros pecados merecen. Recordemos que nuestros pecados merecen realmente la condenación del infierno. Nuestros pecados merecen la ira de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, ya hemos sido librados de la muerte y de la ira de Dios. Así que esta debería de ser una gran fuente de motivación para cada uno de los cristianos de no pecar contra su Señor y pensar que cada que pecamos es una gran ofensa contra su santidad, al grado que debemos de estar meditando que cada uno de esos pecados merecía un castigo eterno, a no haber sido por el Señor Jesucristo. En tercer lugar, por las consecuencias. Aún como cristianos hay consecuencias en esta vida cuando pecamos. Bajo este aspecto debemos de considerar la disciplina de Dios como nuestro Padre. Es decir, debemos de considerar que realmente Dios se desagrada cuando nosotros pecamos. Ciertamente ya como un enemigo, sino más bien como un padre cuando se desagrada de la desobediencia de un hijo. De la misma manera Dios se desagrada de nosotros cuando pecamos. Y ciertamente como un padre no deja de amar a su hijo, Dios tampoco deja de amar a sus santos. Sin embargo, el tercer punto hace una aclaración puntual. Sin embargo, no por esto no dejamos de sufrir las consecuencias. Y esto también es importante. En cuarto lugar, por sus promesas. Dios promete que cuando le obedecemos nos va a bendecir. Y esas bendiciones no solamente van a ocurrir en esta vida, cuando nosotros podemos disfrutar de una mayor comunión con Dios, sino también porque podemos ver hacia adelante, hacia el galardón que nosotros tenemos por delante, para que podamos ser motivados a andar en los caminos del Señor por medio de su ley. Aunque debemos recordar que estas bendiciones no las recibimos, por decirlo de alguna manera, como un empleado que recibe su salario, es decir, como si fuera la obligación de Dios, sino más bien las recibimos, estas bendiciones y recompensas, como un regalo del Padre. Por eso dice la confesión, aunque no como si se les deba por la ley, como pacto de obras. Finalmente, nuestro párrafo termina haciendo una aclaración muy importante. Dice: de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. Lo que nos está diciendo esta última parte del párrafo es que no está mal de ninguna manera que un cristiano obedezca por temor a las consecuencias de la desobediencia. No está mal que obedezca por temor de las consecuencias de la desobediencia, y tampoco está mal que el cristiano se vea animado a obedecer debido a las recompensas y promesas que tiene la obediencia. Y nos da una serie de pasajes que nos demuestra que la Escritura continuamente hace amenazas y promesas para que nosotros podamos responder de una manera adecuada a la palabra de Dios, y más específicamente hablando a la ley de Dios. De manera que uno no se convierte en legalista porque tenga temor por las amenazas, por un lado, a la ley, o porque realmente anhele recibir esas recompensas. Sino entonces, ¿para qué Dios las da o las dijo una y otra vez a lo largo de las Escrituras? Fueron dadas para producirnos en nosotros, por un lado, temor, para que nosotros obedezcamos al Señor, y solamente para referir a alguna de ellas, producir temor, podemos recordar al menos lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, cuando nosotros estamos en el contexto de la Santa Cena, y recordemos que cuando algunos transgreden la palabra de Dios, son disciplinados. Algunos están enfermos, otros duermen y otros están debilitados. O el mismo capítulo de Hebreos capítulo 12, que habla acerca de la disciplina.
donde dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En fin, advertencias hay muchas. El apóstol Pablo también dijo que es necesario que nos ocupemos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Y qué decir de las advertencias que podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 6 o en el capítulo 10? Para no apartarnos del Dios vivo. Entonces son una serie de advertencias que se encuentran dentro de las Escrituras, pero por otro lado, como decíamos, también tenemos la esperanza, las recompensas que nos llevan a tener una mayor esperanza y un mayor anhelo de buscar la santidad. Moisés, por ejemplo, dice la Escritura, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque dice que tenía puesta su mirada en el galardón. De la misma manera, el apóstol Pablo, antes de ser decapitado, dice que él esperaba la corona de justicia, la cual Dios, que es juez justo, se la daría a él. O sea, es lícito para los cristianos abrazar las promesas y aún las advertencias. Y el mismo Señor Jesucristo, si lo vemos en el texto que hace poco nos compartió nuestro hermano Héctor, pues también animó mucho y consoló a los discípulos hablando acerca de las moradas eternas que él había preparado. Así que vemos que tienen un buen propósito de parte del Señor, tanto las promesas como las amenazas que encontramos en las Escrituras. Así que como cristianos que hemos sido libertados o librados de la maldición de la ley, por lo que ya Cristo ha hecho en nuestro lugar, debemos de servir al Señor con temor, ciertamente, pero con gran gratitud, buscando hacer su voluntad que ha revelado en su ley. Y dependiendo del Espíritu Santo que nos ha dado y que nos capacita para poder hacerlo, y manteniéndonos unidos a la vid, recordando que separados de Cristo, nada podemos hacer. Hasta aquí llegamos el párrafo.